Bienvenidos todos al Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Aunque no hace falta que lo diga, porque tenemos a nuestros estudiantes aquí. Muchas gracias también a los profesores Ganguly, Chattopadhyay por estar aquí con nosotros, por estar una vez más insignes hispanistas que debéis conocer, que han hecho un trabajo sobre el español, que llevan más de 40 años trabajando sobre nuestra lengua. César Taboada aquí también, y nuestro compañero de la Universidad Genio, ¿no? Bien, sin más preámbulos, me gustaría hoy presentar a Meenakshi. Meenakshi realmente es assistant professor en Genio desde 2006, pero además ella lleva muchos años interesada en el teatro, interesada en el siglo de oro, además, especialmente. Ella tiene ahora también un grupo de teatro que se llama Murciélago, que nos encantaría un día ver por aquí, la verdad. Pero ella realmente le interesa mucho y ha escrito un artículo muy importante sobre Calderón de la Barca. Calderón de la Barca es el gran dramaturgo español del siglo de oro y que compuso una obra de teatro, La vida es sueño, con grandes resonancias indias. Porque en La vida sueño plantea un poco que la realidad es maya, y sobre esto Meenakshi ha investigado bastante, es uno de sus grandes temas. Pero también, como digo, le interesa el Global South, y las expresiones culturales del sur global, especialmente en cuanto a la traducción y en cuanto a los estudios de género. Ella tiene varios libros, para empezar, Dhartika Farishta, que en español es El ángel de la tierra, que es poesía de Rafael Alberti. Tiene también otra antología llamada Ye Sampannata Bikrihui, que en español, una bonita traducción del español, Una riqueza abandonada, que es un libro, también una antología de poesía latinoamericana. Tiene también Aiwazi, El sustituto, que es un trabajo sobre Clarín. Y bueno, no voy a leer todo lo que ha publicado porque sería extenderse. Me ha interesado mucho también las traducciones de Unamuno, que me gustaría mucho ver esas traducciones. Y como he dicho, tiene también trabajos sobre Octavio Paz y un libro también sobre los BRICS, creo que es el último, que es tu interés por el sur global. No voy a hablar mucho más, solo decir que hoy hablará sobre nuestro gran autor del realismo del 19, Leopoldo Alas Clarín, y la comparación con Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay en Pater Panchali. Yo creo que será una conferencia muy interesante. Para mí es un gran honor que vosotros estéis aquí, estudiantes, porque más allá del español como lengua extranjera, pienso que vale la pena ahondar en la literatura española y latinoamericana, porque eso os ayudará enormemente a conocer la mentalidad y la cultura de los países de habla hispana. Y saludar también a nuestro profesor aquí, que ha llegado, Rajiv Saxena. Ya los he saludado antes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y sin más preámbulos, Meenakshi, tienes la palabra. Muchas gracias. No necesitaré el micro, el otro, ¿no? Eso funcionará. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Oscar y Martí, por haberme dado, Instituto Cervantes, por haberme dado la oportunidad tan grande para estar aquí. Siempre es un placer estar con vosotros y aplaudo también vuestros esfuerzos para unir a los hispanistas de tal manera, ¿no? Y el establecimiento de esta tribuna. Y así como quiero agradecer también a mis profesores, profesor Ganguly, profesor Chattopadhyay, mi colega Rajiv Saxena, mi colega Babu, también por estar aquí. Y para no olvidar mis alumnos. Aquí veo a muchos, ¿no? Y agradezco mucho.
su presencia. Bueno, dicho esto, quisiera primero abordar un poquito sobre qué tratará el tema. El tema necesariamente, esencialmente, es la modernidad. Y la modernidad como concepto es bastante controvertido, ya sabemos, ¿no? Hay muchas corrientes y contracorrientes de las aportaciones que ha habido. Pero lo que no se puede negar son algunos procesos históricos y algunas expresiones de ese, yo diría, proceso, ¿no?, de la modernidad, que abarca un cierto periodo. Entonces hay varias maneras de mirar al proceso de la modernidad. Y no confundirlo con el modernismo, que también es asociado, pero no es la misma cosa. Especialmente en el contexto de América Latina, Rubén Darío y otros. La modernidad se lo puede ver, y también que ha invitado mucha crítica, es su vínculo con la Ilustración, digamos, y no solamente la Ilustración, sino que toda la revolución científica que brotó principalmente en Europa, pero tampoco es la única verdad, porque el conocimiento humano es el patrimonio mundial, ¿no? Entonces, a ese conocimiento europeo se ha añadido el conocimiento que ha viajado desde lejanía, ¿no?, desde la India, desde Arabia, desde muchos otros países, ¿no?, dependiendo de los factores comunicativos. Y claro que antes de ese florecimiento, digamos, de la modernidad y los procesos que luego se puso en marcha en términos de la economía y tal cosa, también tiene que ver con el desarrollo o las ideas venideras de otras partes del mundo también. Entonces es un punto de vista que se podría incorporar. Pero la modernidad se ve fundamentalmente, esencialmente, con ese periodo histórico, ¿no?, de los años del siglo XIX, los primeros años del XX, etc., ¿no? Pero tiene una historia que empieza desde el Renacimiento. Pero yo diría también podremos ir más allá, ¿no?, también en la Edad Media, porque la Edad Media, ya sabemos, no es tan oscura como lo habían dicho, ¿no?, como algunos lo querrán concebir. Bueno, entonces, este es el eje sobre el cual he querido mirar estas dos grandes obras que según yo se podría caber en este marbete general de la modernidad, que tiene que ver con el siglo XIX, XX, por ahí. Y antes que todo vamos a mirar algunos datos. El primer libro que nos toca es un libro de cuentos, una colección de cuentos de Leopoldo Alas Clarín, que se publicó en 1893, y Adiós Cordera formaba una parte, es un cuento que forma una parte de esa colección. Y Pather Panchali es una novela publicada en 1929 por Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay, del estado que ahora lo llamamos como Bengala, de oeste. Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay y Leopoldo Alas Clarín, Leopoldo Alas, quien tiene este seudónimo de Clarín,
escribieron estas dos narrativas que son muy diferentes, no tanto en el contenido, pues también en el género, porque es un cuento de Clarín. Adiós Cordera es un cuento, no muy largo. Y Pather Panchali, que si traducimos podemos decir la balada de la vía, ¿no? No sé, a mí me dirán profesor Chattopadhyay y profesor Ganguly cómo lo podríamos traducir. La balada del camino, pero es un camino pequeño, digamos, no es un camino largo, no es un camino grande. Pather, pot. Entonces, tiene en este sentido los gérmenes de documentación, ¿no? Porque eso lo hacen los juglares y los que cantan, ¿no? Historias de este tipo. Y Adiós Cordera, por otra parte, es un cuento pequeño. Se ha dicho, algún estudioso, que se podría comparar, ¿no? El cuento y la novela, como el cuento se podría mirar como una foto, y a la novela lo podemos mirar como una película. Entonces esa es la diferencia, digamos, de forma, pero no es solamente eso, hay muchas más diferencias a la hora de analizar la forma misma, porque hay un montón de cosas que se puede decir en la novela que en el espacio del cuento no es posible. Entonces es más como una sutra, como más resumido, ¿no? Va todo el cuadro. Pues entonces hay estos problemas grandes, y lo reconozco a la hora de comparar estos dos grandes obras, que no es fácil. Uno es un terreno muy grande que tiene un montón de personajes que aparecen en el Pather Panchali, un montón de personajes con los cuales Vibhuti-Bhushan ha tejido toda la trama, y cada uno de estos personajes son importantes para tener esa gran visión luego, que lo vamos a tener. Al otro lado, Adiós Cordera es un cuento pequeño, pero es una narrativa que trae cosas muy grandes y te pega así, con su emoción. Ahora bien, el Adiós Cordera se ha tratado, y no he hallado muchísima crítica de Adiós Cordera, no se ha escrito muchísimo, digamos, sobre el cuento mismo, pero se ha dicho, algunos críticos se han dicho que se lo consideran algunos como un cuento de niños, ¿no? Un cuento de hadas, o en esa categoría también algunos, en la imaginación popular. Pero sí, claro que los estudiosos dirán otra cosa. Pero vamos a ver que estos dos libros aparecen en tiempos de transición, y transición muy grande, transición realmente muy grande de la sociedad. Y los personajes, y en este caso lo estamos mirando a los personajes niños, es un tipo de Bildungsroman, son personajes o la narrativa Bildungsromanesco, aunque el Bildungsroman no se asocia con cuentos, se asocia más con la novela y esas narrativas que han aparecido con las demandas de forma por la parte de la edad, digamos, porque la novela ha nacido en ciertas edades que demandan que cambiemos de género, ¿no? Porque las expresiones no se puede hacer sin el terreno grande de la novela. Y toda la novelística realista
de Benito Pérez Galdós, de Clarín, La Regenta. Pues Clarín ha escrito bastantes novelas de gran extensión también, o sea que es el contenido, y yo diría que lo que me llamó la atención por la primera vez era esta imaginería que se pintaba. Y Adiós Cordera, pues manejo mucho en las clases, cuando doy clases de literatura, etcétera, nos toca en las asignaturas de la ilustración, romanticismo y realismo, en esta asignatura particular. Entonces lo he venido manejando, pero siempre cuando leíamos fragmentos en la clase, casi siempre me empezó a rodar la película de Satyajit Ray, ¿no? de Pather Panchali, y lo podía inmediatamente colocarlo ahí, y me hizo siempre mucho, me ha hecho mucha ilusión, ¿no? De cómo son tan, algo es muy parecido entre la saga de Pinin y Rosa y Durga y Opu. Y no solamente en la saga del Bildungsroman de estos niños, sino que también lo transforma, traslada el espacio a los lectores o a los espectadores, ¿no? Yo confieso que no había leído la novela primero, yo había visto la película, claro, de Satyajit Ray, el gran clásico. Entonces otro dato que supongo que debo constar aquí, hacer constancia de esto. Pather Panchali, la película, dirigida por el gran director Satyajit Ray, apareció en 1955. Y entonces, cuando me venían estas ideas, empecé a buscar películas también basadas sobre Adiós Cordera. Y no podía buscar sino una. Y esta ha dirigido Pedro Martín Herrero y es del año 1969. Y algunos fragmentos, algunas partes están en el YouTube, y eso podía ver, entonces, pero no podía ver la película entera, no está disponible. No sé si en Cervantes se podría buscar por aquí, o si hay otras películas yo no conozco, no podía, busqué pero no podía mirar ninguna. Entonces, claro está que hay muchísima diferencia. Entonces son estos ejes, están ahí está ahí la novela Pather Panchali de Vibhuti Bhushan, que es gran novelista, otra vez, conocido por toda la India, sobre todo en Bengala, es un clásico, ¿no? Por otro lado, Leopoldo Alas Clarín, otro clásico muy popular, uno de los gemas de la literatura realista española, pero también que tiene estas matices de naturalismo de vez en cuando describe, nos presenta cuadros, ¿no? Nos presenta imágenes, como si como si fuera pintando enfrente de nosotros. Bueno, entonces inmediatamente podía ver cuán parecido eran, y a mí me encantaba. Pero todas estas cuatro
estos 4 productos culturales, digamos, ¿no? El cuento, la novela, las películas y el eje de la modernidad. Esto es algo que podríamos vincular y entender un poquito mejor la época de los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Ahora bien, otra vez, los personajes que están en estas 2 narrativas, Pinín y Rosa, y claro está que la Cordera es un personaje muy grande en el cuento, pero la Cordera no tiene parecido en Vibhuti-Bhushan, aunque hay otros animales también que forman parte del ambiente de Pather Panchali, hay gatos, etcétera, por ejemplo, hay perros, pero no tienen el protagonismo que tiene la vaca, la cordera en Adiós Cordera, ¿no? Ese protagonismo se reserva para la vaca porque tiene son asuntos estilísticos y también temáticos que hay que habrá que ver a la hora de analizar el personaje de la vaca. Y la vaca igual también se alude a la vaca sagrada Sabala, dice Clarín, ¿no? Que es Shabala, la vaca de Ramayana. Shabala, la vaca que cumple todos tus deseos. Si tú tienes la vaca, entonces te va a cumplir todo. Es como Kamdenu. Y Clarín, pues ahí en 1893 está hablando de la Sakala y tienen la mirada de hacer estos vínculos, ¿no? De la personalidad de la vaca, como es, y como sabéis que él está describiendo un ambiente rural, asturiano, leonés, por ahí, que tiene que viene empapado de estos galicismos, estas cosas muy típicas, dialectismos de un aragonés, ¿no? Típico del área también, ¿no? El praos o monte, etcétera, y referencia de muchas cosas así. Igualmente las palabras, el chatú, por ejemplo, es el toro, y otras referencias que por las cuales algunos lo colocarían en un marbete de costumbrismo español, cuentos costumbristas. Y en este sentido, tanto Adiós Cordera como Pather Panchali también tiene estos elementos del costumbrismo, muy típicos, cosas muy típicas de esta zona de la India, ¿no? Algunas de las costumbres que a mí me han contado que tampoco están, no han continuado, porque ha cambiado todo. Algunas de estas fiestas ya no se hace. Algunas de estas frutas que mencionan en el libro no aparecen porque ha cambiado totalmente el paisaje, porque hemos dado saltos y estamos aquí en la época contemporánea que los estudiosos lo han estudiado y los críticos lo han criticado, que ya no estamos en la modernidad, hemos dejado la modernidad y hemos entrado otras zonas que necesitan más teorías para hacer sentido de nuestra realidad contemporánea, ¿no? Pues entonces esa modernidad, si lo fijamos en el siglo XIX y el comienzo del siglo XX, encontramos que, claro está, que es una época de grandes cambios, ¿no?
los cambios en la historia no tienen la misma velocidad, siempre, ¿no? A veces encontramos épocas en que hay muchos cambios de repente, y en otras no tantas. Y cuando llegamos a no sé si en español se dice masa crítica, critical mass, entonces cambian muchísimas cosas, ¿no? Precisamente en estos años están pasando muchísimas cosas en el mundo que están cambiando totalmente las vidas de las personas. Y estos son los grandes procesos que rodean las vidas de Pinini Rosa y Durga y Opu y de otros personajes menores de las narrativas que tenemos. Y estos grandes cambios son del capitalismo, de la llegada del industrialismo y otros muy diferentes relaciones sociales que están desarrollando durante aquellos años. Un proceso que tiene su origen más anteriormente en el Renacimiento. Bueno, estos cambios están produciendo cambios no siempre muy positivos, y lo vemos en las vidas, que aunque están llegando los símbolos, o digamos las metáforas de la modernidad a estos ambientes rurales, uno está en Asturias y otro en Nishchindipur, que es el nombre de la aldea, el nombre ficticioso. Nishchindipur quiere decir mucho, que tiene, es muy pacífico, ¿no? Sin problemas, Nishchint. Y claro que hay una paradoja ahí, que son la gente así, pero están pasando muchísimas cosas que no les va a dejar tan alejos o tan sosegados, ¿no?, en sus vidas, ¿no? Y este mismo es el terreno del Prausomonte, de la aldea en que están creciendo Pinini Rosa, porque están en un ambiente verde, casi nos recuerda de Locus Amenus, ¿no?, de los grandes clásicos, ¿no?, de Horacio, Virgilio, y las grandes obras de Garcilaso de la Vega. Estos lugares casi idílicos, ¿no?, ideales, ya no van a ser así. Y dentro de poco, cuando la trama se desarrolla, dentro de poco estos ambientes de un lugar idílico, de un lugar ideal, de un locus amenus, se va a convertir en una distopia total. Tanto como para el espacio en que están, como para las personas, como en los mundos interiores de los personajes. Y hay interesantes personajes también, otros personajes, se cuenta en la película, hay un anarquista por ahí, ¿no?, que está hablando en estos tiempos, ¿no? Podemos ver entonces también como documentación de la historia, ¿no?, el anarquismo sindical está ya brotando y desarrollando, y la modernidad española habrá que ver muy diferentemente que la modernidad india, porque son dos lugares que tienen diferentes ejes. Las cosas, los procesos mundiales son los mismos, pero la puesta en escena, ¿no?, es diferente para los dos lugares. Entonces, España, teniendo una historia colonizadora, etcétera, tiene una posición muy diferente que la India. Entonces, la modernidad en este contexto va a ser muy diferente para España que para India. Entonces, la modernidad en que circulan
Pinin y Rosa es una modernidad empapada de estos sentimientos de fracturas, ¿no? de ideologías, ¿no? que ya ha entrado entre los tradicionalistas y los más liberales, etcétera, que vamos a ver que cómo se desarrolla luego y culminará en la guerra civil más luego, y siguen teniendo esas fracturas todavía, digamos, ¿no? Que no han desaparecido totalmente. Y la India, la modernidad se debería ver como algo de un espacio en que están circulando Durga y Opu. Es un espacio que tiene como un macrocosmos todas estas fracturas que hay de los poderes colonizadores y la resistencia, ¿no? Se está viendo porque se publica durante estos años, ¿no? Se ve en ambos ambientes la llegada de la tecnología, cuya metáfora es el tren. Bueno, la metáfora del tren es muy, muy importante, no solamente en la narrativa, sino que en las películas también, ¿no? Porque tiene el valor impactante, muy grande, que alguien lo ha llamado como culebra, ¿no?, de hierro al tren. Y para alguien que no sabe nada de qué se trataría eso, puede ser muy, muy impactante, muy peligroso, lo podría ver como peligroso, etc. Y voy a leer tan solo un párrafo, ¿no?, que va a aclarar cómo se veía a estos cambios muy lentos. Pero para ver el locus amenus de Adiós Cordera, que se localiza al comienzo. Al comienzo del cuento se establece el espacio que es ideal. Es un espacio lleno de esa naturaleza ideal, este locus amenus par excellence. Entonces, el Prao Somonte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido como una colgadura cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo plantado ahí como pendón de conquista, con sus jícaras blancas y sus alambres paralelos, a derecha a izquierda, representaba para Rosa y Pinin el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinin, después de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, con ganas sin duda de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol seco. Todo poco a poco van los niños acostumbrándose, y la vaca siempre lo ignora porque tiene mucho miedo, pero no llega a esa curiosidad que tienen los niños. Y Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo y minutos y hasta cuartos de hora pasaba escuchando los formidables rumores metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en contacto con el alambre. Aquellas vibraciones, a veces intensas, como las del diapasón, que aplicado al oído parece que quema
con su vertiginoso latir. Eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible de lo ignorado, hablaba con lo ignorado. Ella no tenía curiosidad por entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido, por el ruido mismo, por su timbre y por su misterio. Este es el ambiente que está pintando Clarín al comienzo, ¿no? Y de repente, no de repente, sino que se lo desarrolla a través del cuento, desarrolla la distopia. Desarrolla que ese tren que viene como una curiosidad para los niños, ahora se convierte en algo que cambiará toda su vida, que está asociada con la muerte de su querida vaca y también de Pinín en un sentido, ¿no? Porque se lo lleva a Pinín a luchar una guerra y se dice muy claramente en el cuento, a una guerra que no conoce nada. ¿Para quién está luchando? Unas guerras fratricidas. Y esos pobres tienen que ir ahí a luchar. Y al otro lado son los otros de la clase más rica que podrán comprar su libertad, como lo vemos en El sustituto, otro cuento de Clarín. Pues podrían comprar sustituto, pero Pinín, como pertenece a una familia que no tiene nada, tienen que ir a la guerra. Así que en el Adiós Cordera, a mi parecer, al final no nos deja este sentido, o no nos deja cualquier esperanza. Es una distopia total, muy impactante. Y el impacto se lo ve, ¿no? Crece el impacto por el uso de los extremos, ¿no? La juxtaposición de estos lugares ideales y la distopia venidera, ¿no? Por otro lado, en Pather Panchali lo vemos un poquito distinto. Los personajes que están ahí, y hay varios personajes, ¿no? Menores, ¿no? Durga y Opu son los niños y van a encontrar su distopia también y van a cambiar. Durga, en este caso, tiene que sufrir la muerte también y Opu tiene que ir. Pero tiene estos sentimientos de poder luchar, esa vivencia que hay en el ser humano, ¿no? Y ahora, en este punto, quería citar a Gramsci, que dice que el reto de la modernidad es vivir sin ilusiones y sin desilusionarse. Soy pesimista por la inteligencia, pero optimista por la voluntad. Bueno, estos matices, ¿no? Miramos la realidad y podemos reconocer la distopia que hay. Podemos reconocer la desigualdad que brota de estos sistemas económicos
de esos grandes cambios que ha experimentado Europa y luego otros países también, que hay una promesa. Cuando llegó la revolución industrial, llegó con una promesa, pero tan solo cuando llegó se podría ver en aquel entonces que no es la promesa que se va a cumplir. Bueno, se cumplió por algunos y por eso tenemos todas estas clases, pero se ve que no se cumple y siguen las cosas durante nuestros tiempos, más cosas, ¿no? Hay gente, hay críticos como por ejemplo Zygmunt Bauman, que dicen, ¿no?, que tienen su noción de la modernidad líquida, ¿no? Esa modernidad del que nunca estamos en una posición donde podemos decir que somos esto. Porque tan solo cuando estamos llegando a estas situaciones de entendernos, cambian las cosas. Por los procesos más grandes, ¿no?, económicos y culturales de nuestras realidades. Pero esto para otro día. Estamos hablando de los mundos de Durga y Opu, que están en un ambiente, no sé si habrán visto la película de Satyajit Ray, al menos, supongo, ¿no?, Pather Panchali. Pueden ver el ambiente, no tiene nada que ver con el locus amenus, ¿no?, el ambiente de la casa, etc. Pero más luego, alrededor de la aldea, cuando se va un poquito fuera, se convierte en un ambiente surreal, ¿no? Casi hay brota casi de repente enfrente de ti un locus amenus, ¿no?, que está marcado por la presencia de estos campos llenas de kashpul, esa hierba blanca que por estas zonas ya me dicen que ya no hay, por estos lugares en que rodó, ¿no?, Satyajit Ray durante aquellos años, ya no existen. No sé, no he visitado Bengala, entonces no puedo decir, pero con el lenguaje del cine se podría ver que la distopia y la utopia están presentes simultáneamente en las vidas tanto de Durga y Opu como de Rosa y Pinin. No sé si tengo más tiempo o se acabó. Sí. Bueno, o si voy quieres... a... O podemos abrir también la sesión al público y dar pie a un pequeño, un pequeño debate, ¿no? Un poquito mejor, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus reflexiones sobre la modernidad y sobre estas dos obras. Y, en fin, como digo, si alguien tiene un comentario, será muy bienvenido. Antes de pasar a tomar un té y un café juntos, así que os cedo la palabra. Muchas gracias, profe, por un discurso tan iluminador. Ahí estás, Ashwin. Sí, es que, bueno, eso solo es un comentario, como dijo usted, que la modernidad india y la española es diferente. Y también me da por pensar si es diferente o será diferente la modernidad, ¿no?, española
con, ¿no? La europea. Sí, sí. Sí. No es una pregunta, pero me da por pensar. No. Muy apta la pregunta, porque España tiene un rumbo diferente, ¿no?, que otros países del norte, ¿no? Entonces, una modernidad alemana, por ejemplo, va a ser diferente, un poquito. Son cosas, pues es Europa, que siempre vienen cosas a España, leemos en muchos libros que está influenciado por los franceses, por los alemanes y esto y lo otro, ¿no? Y estamos siempre buscando elementos realmente españoles, y ahí vienen las novelas picarescas y otras muchas más, pero yo diría que son rumbos diferentes, pero van hacia la misma destinación, ¿no? Como son diferentes también la modernidad india y la modernidad española, es diferente, pero un poquito menos la modernidad alemana y la modernidad española. Pero todas estas modernidades van hacia la misma dirección. Mi pregunta se refiere un poco a esta pregunta. En mi opinión, Bildungsroman, como un género, y en su contexto original, en la historia intelectual alemana, es más o menos una gran narración. Como por ejemplo, Wilhelm Meisters Lehrjahre de Goethe o Thomas Manns Joseph und sein Bruder. Mi pregunta es, Pather Panchali o la trilogía que incluye a la película Pather Panchali, Yabusansa, etc., ¿eso demuestra una gran narración o una narración fragmentada, o una narración de modernidad fragmentada? Vale. Yo diría que en Pather Panchali es un Bildungsroman. Sí, hay elementos de esto, porque se está primariamente, sí, muchos rasgos de esto están hablando de la vida de eso. Pero en este sentido también tiene parecido con estos, porque nos está diciendo algo de la gran narrativa. Nos está contando la historia a través de Durga y Opu, de estos procesos que ya están en marcha en la sociedad india de aquel entonces. Una India que está al borde de, ¿no?, tener su independencia más luego, ¿no?, y tiene estos varios movimientos, ¿no?, pasando. Tenemos ya por los años, ¿no?, en la primera mitad del siglo XX, la lucha, la resistencia ya puesta ahí, ¿no? Entonces la modernidad india consta de las cuestiones de identidad, cuestiones de independencia. Tenemos que también reconocer siempre que es una época en que la gran parte de la población padece, ¿no? Está pasando hambre en muchos lugares también, ¿no? Y de ahí la distopia, ¿no?, visual, que lo podemos mirar, ¿no?, en la película de Satyajit Ray, ¿no?, en estos personajes menores de Indur Thakran, por ejemplo, ¿no?, esa mujer y con su existencia que a nadie le importa, sino a los niños esos, ¿no? Quiere decir que a los seres inocentes solamente le importan las vidas, pero los procesos
sociales ya han empezado a quitar la humanidad de la gente. Y eso lo podemos mirar muy bien en la vida y la muerte de Ildur Takran, ¿no? No es una pregunta, es una mera observación. Enseña el libro al mundo. Sí. El fraude que hay aquí. Esta escena que Saavedra agregó, que no, este cuento o esa parte no aparece en la novela. Sí, no. Porque en la novela Vibhuti-Bhushan nunca habla de dos niños Sí. acercándose a las vías de ferrocarriles, No. pero como un elemento Cinemático. Saavedra añade esto y ahora todas las traducciones Lo las tienen. ediciones, incluso la edición de la UNESCO aparece Eso. La fuerza del cine. En cambio, El lenguaje cinemático, ¿no? Tiene mucho más fuerza de las palabras, copia de la edición que creo yo. ahí aparece Durga y Opus. Sí. Ahí hay otra. Sí, por favor. Gracias, profe. Es cuando mis padres llevan esto en 1955. ¡Ay, qué ilusión! Antes de que yo ingrese o ingresará al colegio. ¡Oh! Gracias, profesora, por su discurso. Yo tengo una pregunta. ¿Podemos decir que con la llegada de la tecnología o del tren, Adiós Cordera nos cuenta alrededor de la brecha ecológica o el lado oscuro de la modernidad? Bueno, algunos lo mirarían así, pero yo diría que estos son tiempos iniciales de esta lenta destrucción de la naturaleza, ¿no? Son los comienzos que comenzaron durante el Renacimiento y de ahí vienen desarrollando, ¿no? Que el ser humano ya ha estado en el proceso de apropiar la naturaleza, pero todavía no han llegado a los tiempos en que estamos hoy. Y la conciencia del medio ambiente no estaba corriente en estos días, ¿no? En aquellos años nadie pensaba nada de explotar la naturaleza, porque la naturaleza tuvo mucho que dar todavía. Solamente hemos empezado a ver los efectos de esto ahora, durante nuestros tiempos. Y si me permites, no sé si... Sí, por favor. Si me permites, Meenakshi. Bueno, dos observaciones más sencillas. Tú has introducido varios aspectos teóricos, ¿no?, en dos cuentos muy sencillos. Claro, es una experimentación, es una recepción, mismo con características de modernidad, ¿no? Tratar de analizar dos cuentos muy sencillos desde un punto de vista muy teórico. Entonces tú estás tratando de señalar estos elementos teóricos. Mira, yo creo que estos dos cuentos hay que leerlos con otra visión. Y esa visión lo señala en las mismas primeras líneas de la novela, por ejemplo, de Vibhuti-Bhushan, Pather Panchali. Ahora, donde el chico, Apu, está soñando para salir y para ver otras cosas, otro mundo, es un sueño. Y Vibhuti-Bhushan, al final, nos indica por qué lo llama canción del camino. Es decir, los dos se plantean
ante un camino futuro, un camino del futuro. Entonces, por favor, apartemos toda la experimentación que hizo Satyendra en su película, porque la visualidad requiere, ¿no? Esas imágenes requieren otros tipos de metáforas que no existen en el libro. Entonces, pero ¿dónde está? Hay otro tipo de modernidad. Yo diría, no entrando en los autores que tú citas, ¿no? Con sus criterios de modernidad. Yo diría que la modernidad existe. Vibhuti Bhushan está escribiendo esa novela en los 30, ¿no? Pero ahí mismo vemos en la estructura de la novela. Hay partes que pueden leerse independientemente. Es decir, si hay una lectura continua, muy bien, pero hay tantos elementos en la estructura misma de la novela, y ahí veo la modernidad, que yo puedo perfectamente escoger alguna parte de un incidente, de varios incidentes en la novela que pueden leerse separadamente. Pero la gran visión de Vibhuti Bhushan está en poder enlazar en la mente del lector ese camino, esa canción del camino. Entonces, verá que estos dos se plantean ante varias situaciones en donde están proyectándose hacia el futuro, es decir, el sueño, porque Satyajit Ray mismo ha hecho otro cuento del Apu después, y una tercera película. Entonces él mismo ha entendido que Vibhuti Bhushan señala un sueño como camino para los dos. Y esto en la estructura de la novela hay que captar. Entonces, esas estructuras son elementos de modernidad. Hemos visto tantas novelas ahora de América Latina, de España, donde la estructura misma es la revolución. Es decir, hay un cambio total. En los 30 nadie podía, ni en cuentos de Tagore hay ese tipo de experimento que hace él, ¿no? con su Pather Panchali. Ahora, las mismas cosas pasan a Clarín. Ahí también se pueden leer separadamente algunas estructuras que son casi independientes, pero claro, están integrados en una visión más grande, en una visión más amplia, se puede perfectamente, pueden enlazarse. Ese experimento de la estructura es la modernidad que yo veo, no las partes teóricas de modernidad, que claro, por supuesto, es un gran esfuerzo. Pero yo diría, si hacemos la lectura con la introducción de esas partes teóricas, bueno, estamos haciendo un tipo de comparación entre dos. Entonces, es un estudio comparativo que tú quieres hacer. Entonces, pertenece a la literatura comparada, ¿no? El esfuerzo que tú has hecho, colocando estos dos autores, cuentos al mismo tiempo. Pero el objetivo de una literatura comparada, en mi opinión, es cuando la lectura de una novela te ayuda a entender mejor la otra novela. Ahí está la comparación. Entonces, a mí me hubiera gustado no asesorar o percibir algunas lecturas de algunas partes de una novela que me ayuden a entender la otra novela mejor, otro cuento mejor. Y quizás tú, no en el futuro,
puedes pensar en esa idea de la literatura comparada que tú finalmente nos has presentado, ¿no?, combinando las dos novelas. Nada más, esa es mi observación, nada más. Muchísimas gracias, profesor, por abordar ese tema de la forma, que también es muy importante, sin duda. Yo he dicho, ¿no?, antes que son muy diferentes en cuanto a la forma. Uno es cuento y la otra es novela, que casi incomparables, ¿no? Entonces, en la forma, claro está que hay muchísima diferencia, pero lo que quiero hacer constar aquí es que a pesar de esas diferencias, a pesar de las diferencias de las formas y los espacios, se puede leer la modernidad en ambas narrativas. Esta es tan solo en que quiero enfocar, pero para el futuro sí, claro está que hay grandes, miles y miles de cosas en el Pater Panchali, en la narrativa, que tienen materia por estar solo ahí, ¿no? Incidentes, ¿no?, episodios con Opu, ¿no?, casi trae elementos de realismo mágico, digamos, ¿no?, algunos que son imaginaciones muy diferentes, ¿no? Cuando está buscando, ¿no?, juguetes que de un palo, está buscando un palo particular, Opu, y lo convierte en un juguete con que entra en su mundo mágico donde imagina cosas, ¿no? Hay un episodio así dentro de la novela, y los juguetes, pues los pobres siempre están haciendo, los niños pobres, juguetes de las cosas que se hallan alrededor, ¿no? No compran juguetes. Pues está lleno, la narrativa de Vibhuti Bhushan está llena de estos episodios que pueden estar en sí y que nos pueden contar cosas muy distintas y nos pueden ayudar, más luego mirar a las realidades de España que quiere pintar Clarín, pero en un lienzo muy, muy diferente, muy distinto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando, pero antes una última pregunta. Sí, mi pregunta, enhorabuena por la conferencia. Gracias. Me parece además muy interesante esa liazón entre España e India. Y al hilo a esto, mi pregunta sería, como una persona joven que eres actualmente, evoluciona bien, pero perteneces a una generación que está muy en contacto con las dos realidades, India y España. Entonces yo quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías observar estos dos temperamentos, estas dos formas de expresarnos, esta estética, esta sociología, el misticismo que hay en los dos países? Podría llegar a decirse incluso que físicamente, bueno, eso es obvio, ¿no? La gente de India, la gente de España, yo a lo largo de los 20 años que llevo visitando India, lo he comprobado perfectamente, estoy muy contento además porque, bueno, así 20 como... años. Sí, 20 años con estudiantes, con profesores y con gente de diversos estamentos, ¿no? Pero yo quería preguntarte, así como la India ha evolucionado muchísimo estos 5 años y se ve que va hacia una modernidad, no modernidad, una contemporaneidad, que es la cuestión, y España, bueno, pues también ha salido en los años 60, de repente se disparó, pues en nada, pues en la absoluta, digamos, Europa, que antes admiraba tanto y ahora ya la tenemos muy asumida. Entonces yo digo, si la India, como la clase media está creciendo, está demandando una serie de productos que está enriqueciendo el país, así como los emigrantes que yo conozco también en otros países de India, que están mandando dólares y dirhams y demás. Entonces esto se va a notar en la economía más todavía. Entonces yo digo, si en algún momento hay una confluencia, si le parece a usted o si te parece
que llegaremos a una confluencia de pensamiento, una confluencia de identificarnos y de valorarnos, porque ahí está la cuestión. En India todavía la clase media, que ha ascendido la clase media, todavía no está muy orgullosa de ser india como tal. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, que presta, sí, ese ambiente, la contemporaneidad presenta muchísimos problemas, pero su trayectoria se debería leer diferentemente, distintamente de España y de India, porque están en diferentes épocas de desarrollo. Esto lo tenemos que hacer constancia muy claramente por las grandes desigualdades que tenemos económicamente todavía, ¿no? Entonces, muchísima gente pobre todavía, aunque se ha crecido, la población es tanto que el crecimiento de la clase media es enorme en términos comparativos con otros países, ¿no? Entonces, la clase media, el porcentaje que cree, incluso son poblaciones de algunos países, ¿no? O sea que es un mercado, resulta que es un mercado muy grande para las compañías extranjeras, etcétera, etcétera, y la gente quiere más cosas, pero vemos durante algunos años, ¿no? Ahora hemos visto un crecimiento en el paro y muchos otros problemas que padece la India por varias razones, etcétera, pero estamos son tiempos de muchísima transición, diría, porque es algo que está que tiene muchísima velocidad por la tecnología, primariamente, porque estamos siempre presentes, en línea, ¿no? No hay nadie que no esté presente, no hay tiempo. Entonces, esto ha creado un mundo distópico en sí, porque no hemos creado un mundo de igualdades, y encima hay otras igualdades que hay. Esto ha hecho un ambiente muy complejo, no muy fácil de comprender, pero tendremos que esforzarnos. Tiene su complejidad muchísima. Los tiempos contemporáneos, por la tecnología, que cada vez más, ¿no?, está disponible a más y más gente, sin el otro desarrollo económico y en otras áreas culturales, digamos. Eso. Muy bien, muchas gracias, Meenakshi, por tus reflexiones, tomamos nota. Y muchas gracias a todo el público por haber asistido hoy a esta charla. Podemos continuarla tomando un té, un chai y un tentempié que os vamos a ofrecer aquí fuera, y os esperamos en nuestras próximas actividades y en nuestra próxima tribuna de hispanistas, que será en el mes de julio. Muchas gracias.